Anoche, a las 7:54, se radicó la ponencia, es decir, el articulado que se somete hoy a votación. Y, oh sorpresa, encontramos un movimiento absurdo. Le quitaron 2,5 billones a la registraduría y se los pasaron al Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Que es el gobierno, el ejecutivo, el que se queda con los recursos, que necesita un ente autónomo, independiente, externo, que no depende del gobierno nacional, del ejecutivo, sino que, como su nombre indica, es autónomo. Le quitan los recursos y es con esos recursos que tienen que organizarse las elecciones del 26. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 24 de septiembre para hablarles de una denuncia que se está haciendo desde el Congreso de la República en medio del debate del presupuesto general de la Nación para el 2025. La senadora Angélica Lozano se puso a revisar detalladamente el articulado y encontró una alerta, que es la noticia política de hoy y pues que ha generado un amplio debate. Ya les vamos a contar de qué se trata. Senadora, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Buenos días. Senadora, es un gusto que esté con nosotros. ¿Y qué fue lo que encontró, senadora? Porque mire, a través de ese trino, o mejor, a raíz de ese trino suyo, pues todo el país está sorprendido con una posible reducción del presupuesto para la registraduría. Pues es muy preocupante. Estamos en el debate de presupuesto que ha sido complejo, tensionante, porque el gobierno presenta 523 billones, reconociendo que le faltan 12. Yo sostengo que le faltan muchos más. Pero hoy es el día final. Anoche, a las 7:54, se radicó la ponencia, es decir, el articulado que se somete hoy a votación. Y, oh sorpresa, encontramos un movimiento absurdo. Le quitaron 2,5 billones a la registraduría y se los pasaron al Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Que es el gobierno, el ejecutivo, el que se queda con los recursos, que necesita un ente autónomo, independiente, externo, que no depende del gobierno nacional, del ejecutivo, sino que, como su nombre indica, es autónomo. Le quitan los recursos y es con esos recursos que tienen que organizarse las elecciones del 26. Le quiero dar un ejemplo. En marzo son las elecciones de Congreso. ¿Por qué los recursos tienen que estar en el 25 si las elecciones son en marzo del 26? Porque para tener ese día por la noche, el domingo por la noche, los resultados, se necesita empezar un año antes la planeación, la convocatoria, las licitaciones de todo lo logístico, del material, de la tecnología, si queremos que todo salga bien en las elecciones. Por eso tienen que empezar en el 25, en marzo del 25. Este golpe, que no es nada blando, es quitarle los recursos a la registraduría, es un golpe a la democracia, porque será entonces el gobierno nacional el que, al quedarse con la plata, quiere ser el que organice las elecciones. Hace unos meses, la superintendente Rusinque hizo una especie de allanamiento a la registraduría. Ojo, la registraduría no es comercio, no es industria, no tiene competencia, pero allá fue y quiso quedarse con los datos sensibles de los colombianos, de toda la identificación y demás. Pero ahora, esta es una decisión abusiva del Ministerio de Hacienda, que incluso usurpa funciones del Congreso. Entonces, pues encontré esto en la noche, logré que el director de presupuesto me contestara el teléfono hacia las 10:30 de la noche y me dijo que sabemos que es una decisión algo polémica. Entonces yo le dije, un momento, o sea, esto no es un error, no es un enredo, no, es una decisión. Es inaceptable que en democracia el gobierno pretenda organizar en las elecciones o quitarle la plata a la registraduría, que es el ente que tiene la función constitucional de hacer. Claro, porque es que con esta reducción, senadora, si llegara a quedar así, no alcanzaría la plata, la registraduría no le alcanzaría la plata para todas las elecciones que hay programadas en 2026. Peor aún, Diego, este año 24, que no hay elecciones, que no hay que preparar elecciones, el presupuesto de la registraduría es de 1.200.000.000. Le están bajando a 700.000 millones. Medio billón. Quiere decir que quieren maniatar por completo, dominar a la organización electoral. Y una institución
independiente, que no tiene los recursos, pues no puede hacer su tarea. Así que es muy grave porque lo que está en juego es la democracia. En las urnas los ciudadanos sabrán a quién eligen, pero Colombia, a diferencia de países desarrollados, como incluso Estados Unidos, que se demora días e incluso semanas en saber quién ganó las elecciones, en contar los votos, o en países terribles de dictaduras como Venezuela, que esta es la hora que no han publicado, en Colombia sí funciona bien. Y en Colombia el domingo por la noche se saben los resultados y es porque la registraduría lo hace y lo ha hecho durante muchos años correctamente. Pero esto es una decisión del gobierno nacional de quitarle los recursos y es inadmisible porque no hay justificación. Dan unas excusas inaceptables como que es que no saben cuánto va a valer la transmisión en televisión de las réplicas del Estatuto de la Oposición. Le doy un dato. Por Estatuto de la Oposición solo tienen derecho a 3 réplicas televisadas al año, con seguridad, por costoso que sea el minuto al aire en televisión, pues no va a valer más de 10.000 millones. Y entonces con ese argumento no, es que nos tenemos que quedar con la plata, pero nosotros después la vamos a trasladar. Esto es inédito y yo invito al Congreso, a las comisiones económicas a rechazar, pero además a repudiar, porque a los que les gusta hablar de golpes blandos y duros, esto sí es un golpe probado a la democracia. Claro, senadora, porque así como están las cosas, pues las elecciones del 26 quedarían en manos de Gustavo Petro, así como van las cosas. Recursos en el Ministerio de Hacienda y entonces la pregunta es para el Gobierno Nacional, para el Ministro de Hacienda, para el Director de Planeación, para el Ministro Cristo y por supuesto al Presidente de la República, porque hay más de 100 entidades del Estado, del Ejecutivo, ahí sí no importa que no ejecutan, que tienen los recursos guardados del 24, del 23, a ellos no los tocaron. Es a la registraduría casualmente, la única organización que hace las elecciones y que no dominan, no controlan. De hecho, me preocupa, ahora sí empiezo a atar caos, porque ayer, por ejemplo, como a esta hora discutiendo cosas del presupuesto, algunas personas salieron con una tesis absurda, que si hoy no se aprueba, pueden decretar la ponencia. No, la ley y la Constitución facultan al presidente para que el 21 de octubre, si no se expidió la ley, puedan expedirlo por decreto. ¿Pero qué puede decretar? Uno, lo que se apruebe hoy, apruebe, no presente, apruebe. O si no, lo que se radicó en julio como proyecto de presupuesto. Entonces, esa tesis que ayer me pareció como tan irracional y no le paré mayor atención, hoy sí me preocupa. Claro. ¿Y también hay algo del presupuesto con el Consejo Nacional Electoral? Sí, en el mes de julio el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de presupuesto y le quintuplicó, pasó de 200.000 a 1 billón de pesos el presupuesto del Consejo Electoral. 200.000 este año, 1 billón el año entrante. Lo que hizo anoche en la ponencia es reducirle a la mitad, a medio billón de pesos, lo que sigue siendo un tijeretazo como el que le hicieron a la registraduría, pero el doble de lo que tuvo el Consejo Electoral este año. A diferencia de la registraduría, donde lo disminuyen en un 40% frente al 24%, al Consejo Electoral lo mantienen en el doble. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Senadora, sus colegas han reaccionado a través de las redes sociales. Dicen que esto no puede pasar, pero una cosa son las redes y otra muy distinta a lo que va a pasar. ¿Usted cree que van a estar en contra de esta idea? Pues el ambiente está muy tenso durante estas semanas. Algunos hemos hecho el esfuerzo, reuniones de ponentes 3 a la semana, buscando pues un presupuesto razonable, ajustado a la realidad fiscal, apretándonos el cinturón con austeridad, sin corrupción, es el gran reclamo que le hacemos al gobierno. Y la tensión se reflejó ayer en que bajo quórum, solo 3 senadores, por ejemplo, firmaron la ponencia, 3 de 18. Eso ya a usted le indica cómo está el ambiente de duro para el presupuesto, y eso era anoche. Esto yo lo descubrí en la noche y lo estudié y se está dando a conocer hoy. Entonces yo creo que está bien difícil que para que haya ambiente y el Congreso quiera entregar y despojarse de sus funciones, porque le doy un dato adicional que parece de procedimiento pero tiene mucho de fondo. El proyecto lo radican en julio y desde ese momento el proyecto es del Congreso. Cuando cualquier congresista quiere hacer una modificación, por ejemplo, yo le cuento, yo hice 10 proposiciones
como 11 proposiciones diciendo, no, bájele aquí, súbale aquí. Por ejemplo, yo pedí que le quitáramos al Ministerio de Igualdad y le pusiéramos a Defensa, al Ministerio de Defensa, para temas de seguridad. Revisé las 300 proposiciones radicadas por todos los congresistas de todas las comisiones y, oh sorpresa, solo 4 hablan de registraduría. Una le aumentaba 50.000 millones para inscripción de cédulas en municipios PEDET, es decir, en la ruralidad dispersa. Y las otras 3 le disminuían 380.000 millones. 380.000, ninguna dice quítele 2,5 billones. Luego fabricaron en el Ministerio de Hacienda, o les pareció que es como una entidad que ellos manejan subordinada, y le cambiaron los rubros. Pues senadora, mil gracias por habernos entregado detalles de esta denuncia que usted está haciendo y que es sin duda la noticia política del día. Quedaremos muy atentos a lo que pase allí en el Congreso de la República. Gracias, senadora. Un abrazo. Mil gracias a ustedes. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.